Navidad. ¡Feliz Año Nuevo! Grupo Monte María desde Monte María, Colonia 3 de Octubre, Tijuana, Baja California, México. No importa la situación en que te encuentres, recuerda que siempre hay una salida, siempre hay otra oportunidad. Aunque parezca que todo ha acabado, es posible comenzar de nuevo. Más aún, es el momento para renacer. Gracias por estar con nosotros en este su programa Reencuentro. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en este su programa Reencuentro. Mi nombre es Jaime Lares y sobre todo en estas fechas cercanas a la Navidad me da mucho gusto poder llegar hasta sus hogares a través del radio, a través de la televisión. Quiero darle gracias a Dios porque las veces que hemos estado juntos, pues Dios nos ha regalado muchas cosas, nos ha permitido aprender muchas cosas. En esta tarde también tenemos aquí al doctor y a la señora Eva. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues es un placer, como siempre, estar con ustedes. Es esta ya la 7ª edición del programa Reencuentro. Nos da mucho gusto estar con ustedes y poder servirles de algo, ¿verdad? Sobre todo este programa que está dirigido a los familiares de los adictos, no precisamente a los adictos. Probablemente los adictos ni caso nos hagan, ¿verdad? Pero queremos llegar a los familiares que son los que sufren las consecuencias de una adicción, ¿verdad? Está con nosotros también nuestra hermana Eva. Hola, me da mucho gusto estar con ustedes en este su programa Reencuentro. Saludo al titular de este programa, al padre Jaime Lares Chaires, también al doctor Humberto Gurmilay y también a la señora Gloria, que nos acompaña en esta ocasión, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Y bueno, en este programa vamos a hablar acerca del rol del codependiente, las características, y como decía el doctor Gurmilán, no solamente el programa está dedicado a los adictos, sino también a sus familiares, para que puedan romper esos esquemas que sienten que les están afectando, que les están dañando. Y es importante recordarles que sus llamadas para nosotros son muy importantes también. Vamos a dar los teléfonos de Monte María Radio, el 689-7390, 91 y 92. Esperamos sus llamadas, oportunamente las comentaremos al aire. Y también queremos recordarles que este programa se transmite no solamente por el radio, sino también por la televisión, y pueden ustedes verlo el día de mañana a las 10 de la mañana, los domingos a las 10 de la mañana. Bien, pues antes de entrar en nuestro tema del día de hoy, el rol del codependiente o las características de la enfermedad de los familiares del dependiente, vamos a platicar un poco, a recapitular un poco lo que vimos la vez pasada. Recordarán ustedes cómo nosotros en la ocasión anterior nos dimos a la tarea de ver cómo los familiares de un adicto, al ir presenciando, al ir siendo testigos de la adicción de su familiar, de su pariente, de su amigo, ellos mismos van enfermando. Al principio, pues ellos notan algo raro cuando el adicto comienza a consumir, ya que éste comienza a cambiar sus hábitos, comienza a llegar tarde al hogar, deja algunas cosas, algunas tareas que él hacía anteriormente, incluso pues tareas agradables para él, como era correr, como salir con los amigos. Ahora se separa un poco de los amigos, llega tarde a la casa y la familia comienza a preocuparse, comienza a saber que algo raro pues está pasando. También nosotros veíamos cómo la familia poco a poco va cambiando su actitud ante el adicto, ante el dependiente. Le comienza a reclamar el que llegue tarde, el que no esté cuando hay reuniones familiares, etc. Aunque para este momento, pues todavía la familia no se da cuenta que él ya está en las drogas. Una vez que ellos descubren
que su familiar está en drogas, pues hay una preocupación muy grande en toda la familia, y entonces ya no solamente se molestan con el adicto, sino que la preocupación, el dolor, la vergüenza, incluso la culpa, se comienza a sentir en el corazón de los familiares. Y aquí podemos decir que ya la enfermedad en los familiares de una manera especial hace su aparición, y vemos pues que conforme va avanzando la enfermedad del adicto o su dependencia, la familia también va avanzando. Ellos se preocupan mucho por el adicto, toda la atención de la familia está dirigida al adicto, y entonces sucede que se descuidan los otros miembros de la familia. Por ejemplo, los padres, sobre todo la madre, son los que más se preocupan, o la esposa. Entonces, cuando ellos se van enfermando junto con el adicto de preocupación, de dolor, de vergüenza, de culpa, van descuidando a los demás miembros de la familia. Se centran totalmente en el adicto y ellos se van descuidando. Una de las cosas que yo siempre siento al encontrarme con personas que ya tienen mucho tiempo sufriendo la adicción de sus seres queridos, es que llegan a aparecer como cascarones de los huevos, ¿verdad? Aparentemente se ven bien, así como los cascarones de Pascua, ¿no? Que se ven bien, pero por dentro están vacíos porque toda su atención la tienen dirigida hacia el adicto. Sus necesidades, sus deseos ya no cuentan. Toda su energía está alrededor del adicto. Pues esto fue lo que nosotros estuvimos viendo la vez pasada, que estuvimos aquí platicando precisamente sobre eso y contando con las opiniones de la señora Gloria y también de Marta, que en esa ocasión nos escuchaba. Un punto muy importante que acaba de tocar usted, padre. Me parece el hecho de que generalmente el familiar más cercano, que puede ser la madre o el padre, generalmente descuidan al resto de la familia. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque puede venir un resentimiento de parte de los hijos por la excesiva atención que presta el padre o la madre al hermano que está en las drogas, o que está adicto, que es adicto, ¿verdad? Y esto yo creo que es importante señalarlo para que los padres, los familiares del adicto tomen conciencia de ello, ¿verdad? Me parece, yo creo, importante señalar este punto. Si la mayoría de las veces los demás hijos, los demás miembros de la familia no tienen la capacidad para entender que el hermano o el padre, precisamente porque son adictos, pues necesitan más atención. Yo a veces hago un paralelo con lo que sucede en las familias cuando nace un nuevo hermanito. La mamá naturalmente se dedica pues al recién nacido, y entonces los demás hermanitos comienzan a sentir celos. Ellos no pueden entender que el recién nacido necesita más cuidados que ellos, que ya tienen 3, 4 años. Incluso ellos tienen algunas regresiones. Comienzan otra vez a desear, por ejemplo, el biberón. Algunos incluso quieren otra vez pañales. A chuparse el dedo. A chuparse el dedo. Bueno, algunos nos lo chupamos hasta cuando ya estábamos grandes, ¿verdad? Pero sí sucede esto con frecuencia. Y también con la familia del adicto pasa eso, que los demás hijos lo resienten. Incluso hay ocasiones en que los demás hijos dicen, bueno, pues para que me pongan atención yo también voy a crear un problema, ¿no? O que de hecho a veces también se meten en problemas por este descuido que los padres hacen de ellos, ¿no? Aquí sería interesante preguntarle a Gloria, ¿verdad? ¿Qué experiencia tuvo en este sentido ella con... ¿Cuántos hijos tienes tú, Gloria? Yo, bueno, antes que nada, buenas tardes. Estoy encantada de estar de nuevo aquí con ustedes y pues aquí estamos, a sus órdenes. Yo tengo 7 hijos. ¿Y cuál fue tu experiencia al momento de darte cuenta de que tenías un hijo adicto con el resto de tus hijos? Pues la experiencia que yo me llevé fue horrible, y a nadie, ni a mi peor enemigo, como se dice, le puedo desear eso. Era un dolor tremendo, fue que no podía yo creerlo, que mi hijo estuviera consumiendo drogas. Para mí yo me moría. ¿Qué edad tenía tu hijo cuando te diste cuenta de esto y la edad tuya también? La edad de mi hijo tendría él 21 años. Es fue el mayor de mis hijos, el que empezó con ese problema.
Y pues no, mi edad ya no recuerdo. Muy bien. Oye, esto que nos decía hace un momento el doctor Gurmilán, ¿te sucedió también a ti que por preocuparte mucho por tu hijo que estaba en adicciones, descuidaste un poco a tu familia? En momentos sí. Creo yo que sí los descuidé a los demás, porque toda nuestra atención se concentró únicamente en ese hijo que tenía para nosotros, que tenía un problema que nosotros no sabíamos cómo solucionarlo, no sabíamos dónde encontrar nosotros la ayuda. Nosotros pedíamos que la ayuda que viniera del cielo, pero no, clamábamos nada más a Dios porque no desconocíamos completamente que hubiera lugares donde nos pudieran ayudar. Creíamos que pudiera haber algún medicamento, algo, pero estábamos a ciegas referente a adicciones. Estamos en su programa Reencuentro, los invitamos a que nos llamen al 689-7390, 91 y 92. Estamos hablando con Gloria acerca del rol del codependiente. Llámenos por cualquier duda o información que nos quiera proporcionar. Con mucho gusto lo atenderemos. Y nos vamos al primer corte, ¿verdad?, del programa, y regresamos en unos momentos con ustedes. Siga con nosotros y recuerde que esperamos sus llamadas a nuestros teléfonos 689-7390, 91 y 92. Dios es amor y te ama. Solo déjate amar. ¡Feliz Navidad! En las calles, en la escuela, en la empresa o en cualquier lugar de tu ciudad, siempre hay alguien que te va a ayudar. Solo tienes que escuchar Terapeutas de la Ciudad, un espacio sanador, conducido por Padre Javier Sánchez y Doctora Lourdes Ramírez. Escúchalos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche. Terapeutas de la Ciudad, un espacio sanador. Reconozco mi derecho a equivocarme y mi obligación a reconstruir lo que dañé. Doy gracias a Dios por dos regalos muy especiales, el poder reír y el poder llorar. Continúa con nosotros. Monte María Radio, en favor de la familia. Estamos de regreso en su programa Reencuentro. Los invitamos a que nos llamen al 689-7390, 91 y 92. Por cierto, ya tenemos algunas llamadas. Sí, tenemos algunas llamadas. Nos llamó Rosario Sánchez de la Colonia Alemán. Pide por su hijo Julio César Hernández Sánchez, que le gusta tomar y fumar. Y por su esposo Máximo Hernández. También Gratidiana Sánchez de la Colonia Alemán. Saludos a todos los colaboradores, pide por Carla Sánchez, por los enfermos, por el Santo Padre. Aquí tenemos felicitaciones al Padre Jaime, mensaje a los radioescuchas. Sí es posible vivir sin adicciones, pertenezco al grupo juvenil de convivencia juvenil. Estas llamadas que tenemos hasta ahorita, los invitamos para que nos sigan llamando. Y antes de seguir adelante, nos gustaría, pues quisiéramos darle nuestro más sentido pésame a nuestra hermana, la madre Miriam, por la pérdida de su hermano Alex, ¿verdad?, que le decían el Chetos, muy querido aquí entre la comunidad de Monte María. Entonces, nuestro más sentido pésame y pues le rogamos al Señor por una pronta resignación, ¿verdad? Sí. Padre, no sé si usted quiera decirle algunas palabras a nuestra hermana Miriam. Sí, Madre Miriam, le enviamos un saludo a usted y a su familia desde este programa Reencuentro. Yo creo que una de las cosas que Jesús nos enseñó a nosotros, que pertenecen al corazón de su buena noticia, es que el final de nuestra vida
de nuestra vida aquí, de nuestro cuerpo, no es el final de nuestra existencia. Se nos dice que al terminar aquí, llegamos a otra puerta, la puerta de la inmortalidad, donde Dios nuestro Padre nos esté esperando a nosotros. Quisiera reafirmarle esa seguridad de nuestra fe, de que su hermano Alex, el Chetos, ya está en el reino del Padre. Bueno, pues vamos, ¿qué les parece si a entrar ya en el tema de esta tarde, el rol del codependiente o las características de la enfermedad de los familiares del adicto, que es lo mismo? Tal vez la palabra codependencia o codependiente a veces no sea tan conocido por muchas personas, sin embargo, pues es la forma como se le llama a la persona que se ha enfermado por vivir precisamente con un adicto o con una persona conflictiva. Quisiera aclarar que cuando nosotros usamos la palabra codependencia o codependiente, pues no nos estamos refiriendo exclusivamente a los familiares del adicto, sino que también aplicamos esta palabra a todas aquellas personas que viven a veces con personas conflictivas. Por ejemplo, cuando hay mucha ira en el hogar, cuando hay muchas discusiones, muchos pleitos, los hijos se hacen codependientes y esta codependencia la llevan a veces durante toda la vida si no la sanan. Lo mismo pues cuando se tiene un hijo o una hija enferma, la persona se centra tanto en ellos que se llegan a enfermar también, se llega a crear la codependencia en ellos. Pero como ya nos decían aquí hace un momento los compañeros Eva y el doctor Humberto, pues en esta ocasión o en este programa nosotros nos dirigimos de una manera especial a los familiares de los adictos. Pues vamos a empezar pues a iniciar el tema de esta tarde, que es el rol del codependiente. ¿Qué les parece si comenzamos a hablar de las características precisamente del codependiente? Quisiera decir que las características o la enfermedad del codependiente es muy parecida a la enfermedad del dependiente, a la enfermedad del adicto. Eso es precisamente lo que quería yo llamar la atención sobre eso, padre. Se me hace muy interesante el hecho de que se establece un paralelismo entre el dependiente y el codependiente. O sea, los síntomas que empieza a sufrir el dependiente, los empieza a sufrir en cierta manera el codependiente, ¿verdad? Y esto es un hecho que generalmente la gente común no se da cuenta, ¿verdad? Vemos a un adicto y decimos, pobrecito, ¿verdad? Que Dios lo ayude. Pero no nos acordamos de los familiares que están sufriendo al mismo tiempo y tal vez a veces en forma más severa las consecuencias de esa adicción, ¿verdad? Así es. Pero además la misma familia, como está metida en esa situación, comentábamos que se hacía un círculo vicioso. A la protección al dependiente, vivir así, se piensa que es una manera normal de hacerlo. Sí, incluso se llega a pensar que es una manera muy digna, ¿no? Porque, o sea, como me estoy dedicando a mi hijo, a mi esposo, estoy despierto o despierta hasta muy tarde, entonces me creo bueno, me creo buena, ¿verdad? Creo que estoy haciendo una acción muy laudable, cuando en realidad muchas veces le estamos ayudando al adicto a que continúe en su adicción y por otra parte la persona que le está ayudando pues está haciendo daño a sí misma, la mayoría de las veces, pero bueno, ya iremos matizando un poco durante el curso de este programa, ¿no? Padre, ¿cuál sería el límite entre caridad, solidaridad, atención? Y para dar eso a un familiar, ya sea enfermo, a un adicto, y no volverse codependiente. Bueno, pues ya después aquí Gloria nos va a indicar aquí mucho esto, pero lo más importante es que nosotros sepamos, por ejemplo, en el caso de la adicción, lo que es la adicción. La ignorancia precisamente de la enfermedad es la que nos lleva a nosotros a hacernos codependientes, a enfermarnos junto con el adicto. O sea, porque es muy natural que nosotros comencemos a preocuparnos por él, pero no sabemos cuál es el momento en que tenemos que poner límites. Desde el momento en que ponemos nosotros límites y que no nos descuidamos a nosotros mismos, estamos evitando ya la codependencia. Sin embargo, esto es muy difícil saber para la persona que se enfrenta por primera vez a este problema. Por otra parte, podemos decir que la codependencia no es algo que nace por tener a un hijo adicto o por tener un problema en casa, no. Nosotros, la mayoría, la traemos desde niños, pero claro, la codependencia o esta enfermedad de descuidarse uno a sí mismo y centrar
toda su atención obsesivamente en los demás, o concretamente aquí en el hijo adicto, pues se dispara pues la enfermedad, ¿verdad? Pero realmente ya la traemos nosotros desde antes. Entonces decía yo, el conocer la enfermedad es lo más importante que puede haber aquí, para darnos cuenta pues qué es lo que tenemos que hacer. Y entonces al conocer la enfermedad podemos poner límites, y entonces al poner límites no nos afecta la situación del dependiente. En tu caso, oye, Gloria, yo sé que tú eres una mujer muy feliz, Gloria. Aquí. Bendito sea Dios, sí. Bueno, sabes que te estimamos mucho, te queremos mucho. Gracias. Y al mismo tiempo le damos gracias a Dios porque a pesar pues de que fuiste testiga de que tuviste a tu hijo varios años en la adicción, sin embargo, aunque él estaba en la adicción, llegó un momento en que tú ya comenzaste a sanar. ¿Cuál fue el secreto de que aún teniendo a un hijo todavía adicto, tú ya estabas comenzando a sanar? En primer lugar, aceptar que yo tenía un hijo que yo no podía cambiar. Tenía un hijo que usaba drogas y al estar nosotros insistiéndole de que dejara de drogarse, de que dejara de andar en el mal camino, él seguía y nos estaba llevando a nosotros a tocar fondo antes que él. Tuvimos nosotros que darnos cuenta que eso nos enfermaba a mi esposo, a mis hijos, a mí, y tuvimos que hacer a un lado el amor que teníamos por nuestro hijo y decir, bueno, te amo mucho, pero voy a hacer a un lado tu enfermedad. Tú no quieres cambiar hasta aquí, hay un límite. Tú quieres seguir en ese camino, se va a hacer cargo de sus gastos, se va a ir de la casa, se va, prácticamente vaya hacia la calle. ¿Cuál fue ese límite, Gloria? Porque hablas que hubo un límite. ¿Cuál fue ese límite? ¿Qué fue lo que te hizo decir ya no? Que yo ya no podía sufrir más, yo ya no podía hacer a mis hijos, a los demás sufrir más. Mis hijos casados estaban todos, afortunadamente son 7 hijos y gracias a Dios me ha tocado una familia muy linda. Mis nueras se han portado siempre muy bien, apoyándonos a nosotros en todo, en la enfermedad de ese hijo que teníamos en la adicción. Mi esposo siempre a mi lado también, y todos estábamos unidos. Lo teníamos a mi hijo como en una burbuja al principio, cuando no sabíamos, no nos dábamos cuenta nosotros que era una enfermedad que nos estaba dañando, estábamos todos nada más así, todos de brazos, sobreprotegiéndolo, hasta que nos llegó a enfermar. Nos llevó a enfermar al grado de que al más chico tuvimos que llevarlo con psicólogos, era de estar nosotros, no podíamos ni voltearnos a mirar uno a otro porque los nervios nos hacían pelear, gritar, o mis hijos ya veían una crisis de mi hijo que estaba usando drogas y era de venirse de los trabajos, de salir corriendo donde estaban para correr a ver al hermano, hasta que dijimos, bueno, hay que parar esto, nos va a llevar al fondo. Bien, vamos pues ya Gloria nos está adelantando algunas cosas, pero vamos a platicar un poco pues de las características de la enfermedad que se llama codependencia. Ya desde el principio habíamos dicho lo que era el codependiente o la codependencia. Decíamos que el codependiente es aquella persona que se deja, que le permite pues al enfermo que su conducta le afecte, ¿verdad? Y al mismo tiempo obsesivamente trata de controlar la conducta del enfermo. Es afectada o permite al enfermo, al dependiente que la afecte, pero al mismo tiempo ella está obsesionada con controlar la conducta del enfermo. Y la primera característica de esta enfermedad, o una de las más importantes, pues es la negación. Ella comienza a negar que realmente su hijo muchas veces ande en drogas. También les niega a los demás que ella se esté dedicando demasiado a su hijo adicto. También comienza a negar que ella se preocupa mucho, que ella está teniendo problemas precisamente por su hijo adicto. Esta era una también de las características de la enfermedad del dependiente, la negación, ¿verdad? De yo no tengo nada, no es problema, el problema es de ustedes. Así también el codependiente, la familia, niega el problema, no sabe cómo tratarlo. Entonces primero la negación. Después hay lo que se llama también la racionalización. O sea, encuentra muchas razones para justificar su actitud o todos sus cuidados que da, el cuidado intensivo, la obsesión con la que cuida o quiere cuidar a la persona que anda pues allí en drogas. Y además
quiere justificar también el descuido que está haciendo de los demás hijos. Entonces, decíamos, hay el mecanismo de defensa de la negación y luego de la racionalización. A veces también se da otro mecanismo de defensa, por ejemplo, el de la represión. Como es un sentimiento muy doloroso ya cuando la persona se da cuenta, entonces quiere ignorar totalmente eso, ¿verdad? Y entonces reprime esa realidad y entonces permanecen dentro de ella los sentimientos, pero como que no está viendo la realidad. ¿Y qué pasa? Que dentro de ella nace la angustia, nace el miedo. Por otra parte también hay el mecanismo de la fantasía, como que se sale de la realidad y comienza a fantasear también. Ahora, por otra parte, también está todo el tiempo a la defensiva. Le dicen algo de su hijo, de su esposo, y como que se va inmediatamente a la defensiva, ¿verdad? Pues tenemos todos estos mecanismos de defensa que... Sí, como comentaba el padre Lares, estamos hablando acerca del rol del codependiente y los mecanismos de defensa. Estamos en su programa Reencuentro, llámenos al 689-7390-91 y 92 y nos vamos a un corte. Siga con nosotros y recuerde que esperamos sus llamadas a nuestros teléfonos 689-7390, 91 y 92. La santidad no es un privilegio de pocos, sino una necesidad de todos. ¿Abogado? 5 años. ¿Médico? 8 años. ¿Ingeniero? 6 años. ¿Matrimonio? Para toda la vida. Para toda la vida. Un programa de acompañamiento y reflexión para el encuentro de Dios en tu pareja. Escúchanos todos los domingos de 9 a 10 de la noche. Aquí en Monte María Radio. Siempre juntos, de ahí saco fuerzas para andar. Monte María Radio te agradece de todo corazón el que hagas posible que podamos compartir esta buena noticia. Dios es amor y te ama, y Dios no se deja ganar en generosidad. Muchas gracias y continuamos. Estamos de regreso ya en su programa Reencuentro. Estamos hablando acerca del rol del codependiente y que tiene características similares a lo que es el dependiente. Los invitamos a que nos llamen al 689-7390, 91 y 92. Así es, pues las llamadas son muy importantes, sus llamadas para nosotros. Y padre, vamos a ver ya ese paralelismo que decíamos al principio de la enfermedad entre el dependiente y el codependiente. ¿Cómo se establece este paralelismo? Sí, primero quisiera decir que al principio la persona, el familiar pues del adicto, ella no reconoce que ella está enferma. De hecho, en los centros de rehabilitación se les ofrecen a los familiares también terapias. Y lo primero que ellos dicen, el enfermo es él, no yo. O sea, está negando ya su enfermedad ahí. Gloria, que apoya mucho estas juntas familiares, ella sabe que muchas personas cuando van a visitar a su hijo deberían de entrar primero a lo que es la junta de familia o la terapia familiar. Sin embargo, muchos llegan ya cuando es la hora de la visita y entonces ya no tienen tiempo de atender en la junta familiar. Sin embargo, es un hecho que ellos se van enfermando. Muchas veces, como ya se mencionaba hace rato, se enferman más incluso que el adicto. O sea, porque tienen una obsesión muy grande de controlar, de ayudar, de ser solícitos, y entonces se van enfermando. Y la enfermedad es sin sustancias, aunque en ocasiones también ellos comienzan a tomar pastillas o medicina para poder dormir, y hay personas que se vuelven dependientes. De hecho, se dice que toda persona dependiente
crea codependencia, pero que al mismo tiempo también la codependencia lleva a la persona a la adicción. En el fondo se puede decir así con mucha razón que todas las personas dependientes, los que andan en drogas, es porque ya desde antes eran codependientes, porque habían sido afectados por la vida de una u otra forma. Pero pues sí, el paralelismo es muy grande. Van avanzando, a veces la familia un poquito más lenta, ¿verdad? Porque el adicto va adelante, pero va avanzando de la misma forma a través de la negación, de la racionalización, de la fantasía, de la supresión de los sentimientos, de estar siempre a la defensiva, y pues claro, esto los va a enfermar, no poner límites, etc. Y bueno, pues vamos a pasar ahora a ver cómo se manifiestan ya estos mecanismos de defensa. Vamos a pasar a las conductas externas, ¿no?, del codependiente, del familiar. Y una de las primeras cosas que nosotros pues palpamos es la irresponsabilidad, que no actúa como debe de actuar el familiar. En lugar de decir, como ya nos mencionaba Gloria, bueno, pues ya me di cuenta que mi hijo está enfermo, lo voy a meter al centro, no se anima a hacer eso, ¿verdad? Y está siendo irresponsable. Además, está siendo irresponsable ante los otros miembros de la familia que le está afectando aquí ya la drogadicción de un miembro de la familia. Una cosa que yo he notado, que me he dado cuenta en las personas adictas que he conocido, es que al principio ellos se niegan a reconocer que necesitan ayuda, ¿verdad? Esto es clásico, ¿no?, en el adicto. Ocurre esto también en el codependiente, ¿verdad? Que al principio piensan que ellos pueden salir del problema por sí mismos. Así es, o sea, es pues el fenómeno de la negación, y como consecuencia de esto pues se llega a un punto de irresponsabilidad, a veces de irresponsabilidad un poco inconsciente, porque la negación muchas veces es inconsciente, o sea, es un mecanismo de defensa, y los mecanismos de defensa son como robots, ¿verdad?, que hay dentro de nosotros, que nos defienden de una situación dolorosa. Entonces, al tener ese mecanismo de defensa de la negación, naturalmente se viene la conducta externa de la responsabilidad, tanto ante el adicto como ante los otros miembros de la familia. Otra conducta externa que a mí me parece muy importante es la manipulación. O sea, el familiar trata de manipular al adicto para controlarlo, para que deje la droga. E incluso el familiar a veces, o el codependiente en ocasiones, les hace sentir a los demás, a sus hijos, al esposo adicto, que ella está enferma, ¿verdad? Y los chantajea un poquito con su misma enfermedad, para que ellos dejen precisamente pues la enfermedad en la que andan, ¿no? Y no es que sea una mentira, sino que ya es la conducta externa que sale de los mecanismos pues de defensa que hay en ella. Padre, en una familia, cuando hay un dependiente, si la familia llega a darse cuenta de esa codependencia y ellos toman el tratamiento primero, ¿pueden ayudar a romper ese círculo vicioso? Así es, efectivamente. Aunque esto lo vamos a tratar en programas futuros, sin embargo es muy importante esto, que mientras los codependientes o los familiares no sanen ellos, no van a poder romper este círculo, ellos se enferman más y no le van a poder ayudar a su familiar a que llegue a un tratamiento para que lo libere de la dependencia de la droga. Entonces, en ese sentido, pues, se puede decir, tal vez algunos lo escuchen exagerado, pero lo primero que tiene que hacer una familia es primero encontrar ayuda, no para el adicto, no para el dependiente, sino para ellos mismos, porque encontrando ayuda, ellos van a darse cuenta de cuál debe ser su actitud, de cuál debe ser lo que tienen que hacer para ayudar a su hijo a que entre a un tratamiento, o cómo deben ayudarle al hijo precisamente para que él se disponga, se prepare a entrar a un tratamiento y así pueda sanar. Sí, no cabe duda que es muy importante primero que ellos sanen de su codependencia, de su enfermedad, para entrar allá, para ayudar a su mismo adicto y para romper, como decías, ese círculo, ¿no?, ese círculo vicioso. O sea que es muy importante pues que el familiar, el codependiente, tome conciencia del rol que debe de tomar para que en un momento dado pueda darse ese inicio de la sanación del adicto, ¿verdad? Así es verdaderamente. Yo quisiera pues comentarlo aquí con Gloria y pedirle a ella que nos ilumine en esto, sobre todo que
que nos ilumine en ese sentido, de que como cuando el codependiente, cuando el familiar comienza a sanar él, cuando comienza a poner límites, ¿verdad? Cuando ya no deja que la dependencia de su hijo, de su esposo, del miembro de la familia, le afecte a ella, tanto psicológico como físicamente, cuando ya comienza a tomar responsabilidad de sí mismo, cuando comienza otra vez a reforzar su autoestima, cuando pone límites, etc., es cuando ellos están más capacitados para ayudarle al dependiente, al adicto. Gloria, ¿cuál fue tu experiencia en este sentido? Así, cuando tú ya comenzaste a sanar un poco de tu codependencia, ¿crees tú también que tu apoyo a tu hijo haya sido mayor ya cuando tú comenzaste a sanar? Así es, padre. Es lo que yo considero que fue la base para que mi hijo se diera cuenta de que estaba en un error. Yo empecé a asistir a mis juntas familiares y ahí me di cuenta de lo que era la enfermedad, de lo que nosotros como familia podemos hacer en contra o en provecho de nuestro hijo. Si estamos siempre apapachándolo, rodeándolo siempre, cubriendo sus errores y justificándolo, estamos causándole un mal a él, porque nunca lo vamos a dejar que madure y que se dé cuenta de que anda en problemas. Nosotros tenemos que darnos cuenta que somos responsables también de su conducta, porque nosotros no los dejamos que crezcan en eso. Al darme cuenta yo de que yo estaba apapachando a mi hijo, me estaban diciendo a mí, las personas que coordinaban esas juntas, que tenía yo que poner límites. Dice, lo quieres mucho, tienes que poner límites. Tú estás aquí y si él se cae, déjalo que se golpee. Él tiene que reconocer que él se cayó por el error que cometió. Ya cuando él vaya comprendiendo que ya no está la mamá para correr a levantarlo, tiene que decir él, y bueno, algo está pasando aquí. Yo agarré fortaleza para después nada más darle la mano. Vente, hijo, aquí estoy, pero vamos a caminar juntos. Vamos a caminar, te caes, yo te voy a levantar, pero no te voy a dejar ya caer solo, vamos los dos. Porque antes, él se caía, yo le daba la mano y me tiraba él a mí. Y lo que se trata es de poner límites y le doy la mano, pero se va a levantar y vamos a caminar juntos. Si se tambalea un poquito, yo lo comparaba como cuando empezamos a hacer que nuestro hijo empiece a caminar, que nuestro bebé empiece a caminar, va caminando, va dando unos pasitos él, se tambalea y vamos siempre con las manos aquí, pero no lo vamos a sostener para que camine, vamos a dejarlo que camine solo. Te vas para este lado, no, mijo, aquí estoy yo, pero camínele derecho. Cuando estableciste límites, ¿qué cambios se dieron tanto en ti, en tu hijo y en tu familia? Bueno, en mi hijo fue el acabose. No le parecía a él que le quitáramos nosotros todo lo que le estábamos dando. No le parecía a él que de repente mi hijito fuera a brazos, vaya a caminar usted solito. Mi familia lo hablamos, estuvimos de acuerdo todos que ya estábamos cansados, que teníamos no cansados de él. Lo que queríamos era su recuperación. Estábamos cansados de verlo sufrir. Teníamos mucho miedo de perderlo, de que se fuera a morir, de que fuera a caer a una cárcel, a una penitenciaria. Entonces lo que nosotros queríamos era ayudarlo a él salir de esto y nosotros también vivir. Porque el estar viviendo uno con una persona que está usando cualquier sustancia, alcohol o droga, estamos muriendo nosotros, al igual que ellos. La enfermedad de nosotros es igual a la enfermedad de ellos. Ellos usan droga, nosotros estamos sufriendo por la enfermedad de ellos. Muy bien, pues después de que hemos comentado los mecanismos de defensa, que hay también el codependiente, que hemos visto las conductas externas, quisiera adelantar un poco y también hablar de los verdaderos sentimientos, de los sentimientos auténticos que hay dentro del codependiente. Los otros son mecanismos de defensa, son conductas externas, pero dentro de él hay dolor, dentro de él hay vergüenza, dentro de él hay el sentimiento a veces de culpa, hay dolor, confusión, coraje, vergüenza, todos estos sentimientos que a veces no aparecen precisamente ante los demás, porque es típico de la persona codependiente el esconder todos estos sentimientos, y es por eso que hay un cansancio muy grande en el codependiente. De hecho, ahí viene la enfermedad, porque no tiene la oportunidad de manifestar los sentimientos profundos que hay en él, ya que niega que él o ella pues estén enfermos, y racionaliza y pues
usa muchos mecanismos para negar sus propios sentimientos. Sin embargo, dentro de la persona hay mucho dolor, hay vergüenza, hay culpa, hay resentimiento, hay coraje, ¿no? Y entonces estos sentimientos reprimidos dentro del codependiente pues le están haciendo mucho daño a él y realmente no puede sanar. Entonces, para comenzar la sanación, ya decía que de esto vamos a hablar en futuros programas, pero es muy importante pues que el codependiente se desenganche, como se dice ordinariamente, un poco del adicto, que regresen a sí mismos y que comiencen a tratarse bien, que comiencen a reforzar su autoestima, a preocuparse por ellos mismos, que comiencen a volver a su rutina ordinaria, que comiencen a poner límites. Estamos en su programa Reencuentro. Los invitamos a que nos llamen al 689-7390, 91 y 92. En el siguiente segmento vamos a hablar acerca de sentimientos y ayuda espiritual para las personas codependientes. Los invitamos a que nos sigan escuchando y nos vamos a un corte. Siga con nosotros y recuerde que esperamos sus llamadas a nuestros teléfonos 689-7390, 91 y 92. La santidad no es un privilegio de pocos, sino una necesidad de todos. Adoración Nocturna te invita a participar con nosotros en el programa Contemplando al Hijo de Dios. Todos los sábados de 10:30 a 12 de la noche. Conducido por el Padre Carlos Santillán, Jaime Mungaray, Luis Yáñez y hermanos adoradores. Dios con nosotros y nosotros con Dios. Un espacio de adoración nocturna. Doy gracias a Dios por dos regalos muy especiales, el poder reír y el poder llorar. Continúa con nosotros. Monte María Radio, en favor de la familia. Estamos en su programa Reencuentro. En este segmento vamos a hablar lo que son los sentimientos y la ayuda espiritual para las personas codependientes. Pero antes de empezar con este tema, el doctor va a darnos unas llamadas. Sí, agradecemos mucho sus llamadas. Tenemos una llamada de Inés García, de aquí de la colonia 3 de octubre, que nos dice, dice, Miguel Medina se encuentra en el problema del cristal, tiene 4 años, me imagino que consumiendo. ¿Qué puede hacer y si la hipnosis sirve? Le pregunta, padre. Sí, una de las cosas más importantes cuando uno padece alguna adicción, sobre todo de sustancias, pues es muy importante que uno se anexe o que entre a un centro de rehabilitación, ya que la obsesión es tan grande que uno no puede sanar solo, se tiene que reconocer así y entonces pues entrar a un centro. No hay vuelta de hoja. Por otra parte también, bueno, ella habla de que si puede ayudar la hipnosis. De hecho, hay psicólogos que a través de la hipnosis tratan también de ayudar a las personas. Sin embargo, esto funciona más con lo que se llama la mente adictiva. La mayoría de las veces, para quitar la intoxicación corporal, pues es necesario que uno se desintoxique, que entre a un centro de rehabilitación y que ahí trabaje un poco la desintoxicación de la mente. Pero yo he escuchado, de hecho conozco a algunos psicólogos que practican la hipnosis para ayudar a las personas que andan en adicciones, sobre todo para quitarles la mente adictiva, o sea que sí ayuda. Hay varios tipos de hipnosis, ¿no? Pero yo he escuchado de personas que les han practicado la hipnosis, al menos con 2 personas que fumaban, y que sé que les ayudó mucho. Tenemos otra llamada de Olivia Manso, de la colonia El Triunfo. Nos dice, yo tengo un muchacho muy enfermo, si me pueden informar sobre una casa de rehabilitación. Él deja las drogas más de un mes, pero cuando sale a la calle dura muchísimo sin regresar. Una de las cosas que nosotros debemos entender, ya lo mencionaba hace un momento, es que para sanar necesitamos entrar a un centro de rehabilitación. Ahora bien,
muchas veces, o la mayoría de las veces, se sana corporalmente en pocos días, o sea, se desintoxica uno rápido, dependiendo de la droga, puede ser 3, 4 días, una semana, un poco más, cuando es heroína, que es de las que más duran. Sin embargo, lo más difícil es sanar de la mente, el de veras tener una mente sana, el desechar de nosotros la mente adictiva. Esto es lo más difícil. Y entonces es muy importante pues que en el centro mismo se trabaje esto, o que después con la ayuda de un psicólogo, de un terapeuta, se trabaje esto. Ahora, es muy importante también, es importante ver que con mucha frecuencia no hay una buena prevención. Se sale del centro, pero la persona regresa otra vez al ambiente donde se encontraba, ya sea familiar, que es nocivo, o con sus amigos, o incluso al mismo trabajo, que es un ambiente negativo para él. Entonces, en este sentido, es muy importante que al salir del centro se trabaje la prevención, que la persona que anduvo en drogas trate de evitar todos aquellos ambientes pues que lo lleven a él a drogarse, o en los que antes estaba, y que por una asociación de ideas le pueden traer otra vez el deseo de consumir. Padre, necesariamente una persona adicta y una persona codependiente deben de llevar terapia para romper esos círculos. Definitivamente. Tal vez algo o grupos que nos enseñan esto en una forma muy clara son los grupos de AA y los de Al-Anon. Sabemos que el grupo de AA es para el alcohólico y Al-Anon es para los familiares de los que están yendo a AA. Entonces, cuando están yendo a terapias paralelamente, es una ayuda muy grande. Además, los dos están en el mismo programa, porque ya decíamos que tanto el programa, la enfermedad del dependiente como del codependiente es muy parecida, y al mismo tiempo los procesos de sanación, aunque uno es pues liberarse de sustancias y otro de la codependencia, son muy parecidos. Entonces, cuando están asistiendo a programas de recuperación, mutuamente sanan más rápido. Es un hecho. Padre, pues ya nos queda poco tiempo, ya estamos prácticamente en la recta final del programa, y sabemos que para el tratamiento de un enfermo de adicción se deben de tratar todos los aspectos de la enfermedad, ¿verdad? Habíamos dicho que el aspecto físico es muy importante, la desintoxicación, la cuestión mental, la cuestión social, todos los aspectos. Pero para nosotros, realmente, que estamos trabajando en pastoral de adicciones, podríamos decir que uno de los aspectos más importantes, si no el más importante, es el espiritual. Me gustaría que enfocáramos el tiempo que nos queda a ese aspecto tan importante. Sí me parece muy importante lo que nos dice aquí el doctor Humberto, porque ya desde el principio les habíamos dicho que los aspectos que a nosotros nos parecen más importantes en la sanación, más bien podríamos decir primero que cuando una persona se enferma, pues se enferma física, psicológica, familiar, social y espiritualmente, y entonces cuando sana, pues tiene que también sanar en estas áreas. Y como ya lo mencionabas hace un momento, algo que a nosotros nos interesa mucho, todos son importantes, pero tal vez algo que nosotros podemos hacer un poco mejor es el aspecto espiritual. Y el día de hoy sería bueno enfatizar este aspecto, también pues por la proximidad de la Navidad. Nosotros sabemos que cuando una persona está en adicciones, o cuando la familia se ha enfermado debido al adicto, se encuentran en la oscuridad, la autoestima baja mucho en ellos, se sienten muy mal, se sienten culpables. Y entonces la Navidad, el nacimiento de Jesús, nos viene a decir a nosotros, sabes que pase lo que pase, Dios te ama a ti mucho, Dios está contigo, aunque seas adicto, aunque hayas caído en lo más bajo, tú estás en mis manos y yo quiero que tú sanes. Tú eres valioso porque eres mi hijo, independientemente de la conducta que hayas llevado. Y yo creo que es el mensaje que Dios, a través de su Hijo Jesús, pues nos da a todos nosotros, a todos los familiares, y nos dice, aunque estés en medio de las tinieblas, yo vengo a ti como luz. Y creo que en este sentido es muy importante pues este aspecto espiritual. Yo sé de muchos adictos que han sanado precisamente yendo a retiros, de muchos codependientes
que han sanado precisamente cuando han estado en un retiro, cuando han estado en una asamblea de oración, porque han experimentado la presencia del Señor en sus vidas. Quisiera decirles que todos los aspectos son muy importantes. Muchas veces asistimos a un retiro y nos sentimos ya muy fortalecidos, pero necesitamos trabajar incluso físicamente, psicológicamente, familiar y socialmente, porque el ser humano es ese. Y Dios nos regaló el cuerpo, nos regaló el espíritu, nos regaló la familia, nos regaló la sociedad y nos regala también ese aspecto espiritual. Pero pues por la Navidad, por el tiempo en que estamos, me parece a mí muy importante enfatizar lo espiritual. Yo sé, platicando con Gloria y con otras familias que tienen adictos en sus hogares, que el aspecto espiritual ha sido muy importante en la recuperación de su hijo adicto y en la recuperación de la familia como codependiente. Gloria, quisieras comentar tu experiencia en este campo, cómo el creer en Dios, tu fe, el aspecto espiritual y sobre todo la Navidad, ¿verdad? El saber que Dios nos ha enviado a su hijo y que nos dice, ¿sabes qué? No estás sola, porque ya ves que tanto el adicto como la familia hace oración para que el hijo sane y no sana, y entonces llega a creer como que Dios me ha abandonado, ¿no? Pero ¿cuál es tu experiencia en este aspecto espiritual? ¿Cuál fue la ayuda que a ti te prestó la fe, el creer en Dios? La fe es lo principal para mí, creer que nuestro Señor nos dio un hijo sano, y que debemos de tener la esperanza nosotros de que nuestro Señor siempre esté escuchándonos, de que Él nunca nos va a dejar solos y que va a renacer, ese hijo va a renacer de nuevo. Esa fue la esperanza mía. Yo le pedía a mi Dios, yo le pedía llorando, le cantaba, le lloraba, le gritaba. De mil maneras le decía yo, haz un milagro en mi hijo, si lo haces en otros, ¿por qué en mi hijo no? Y nuestro Señor me escuchó. Nosotros asistíamos a asambleas de oración hasta la fecha, bendito sea Dios, no nos hemos despegado de la iglesia y Dios me hizo el milagro, mi hijo renació de nuevo. Y yo es lo mismo que les digo a las familias que tienen seres queridos en sus casas, que nunca se aparten de Dios, que nuestro Señor ahí está con nosotros y Él va a hacer ese milagro en cada uno de nuestros familiares. Él va a estar ahí de nuevo, va a renacer ese familiar de nuevo, van a nacer ahora en Navidad, lo van a tener de nuevo, ese hijo que trajimos en nuestras entrañas, ese ser querido, ese padre, ese compañero, ese amigo, va a estar de nuevo sano. Usted comentaba, padre, que hay casos. Aquí tuvimos un hermano que vino a dar su testimonio, Juan, si usted se recuerda. Él nos comentó que con un retiro él tuvo lo suficiente para salir de la adicción, ¿verdad? Sí, y yo creo que estos son verdaderamente milagros. Como hay personas también que sanan de enfermedades físicas, tenemos también personas que sanan en retiros. Yo fui testigo también ahí en Pomona de un retiro que se efectuó para adictos, incluso no era un centro de rehabilitación, el lugar donde se llevó a cabo el retiro, sino era una iglesia y las personas que asistieron eran adictos, que estaban todavía activos, que estaban consumiendo. Y sé que varios de ellos en esa ocasión dejaron las adicciones. Claro, había un ambiente de otros compañeros que ya estaban en recuperación. Entonces el testimonio de los adictos que estaban en recuperación, de familias, fue algo que ayudó mucho a los adictos que asistieron a ese retiro. Entonces sí es muy importante, pero también pues es importante que se aprovechen todos los medios, ¿no? Como son los centros de rehabilitación, la ayuda del psicólogo, del terapeuta, pues de otras personas que trabajan a ayudar precisamente a los adictos. O sea, trabajar en las 5 áreas que se ha considerado que son las que resultan afectadas durante la adicción y también la codependencia. Así es. Yo creo que uno de los errores que a veces se comete, dependiendo de la especialidad de uno, es que a veces queremos trabajar solamente un área porque esa es nuestra especialidad. Entonces, sí, o sea, recordar pues que hay que trabajar todas las áreas que son afectadas en el adicto y en la familia. Doctor, tenemos unas llamadas. Sí, ya estamos a punto de despedir el programa. Nada más queremos agradecer las llamadas de la señora María de la Luz, de la colonia El Chamizal, y también de la señora Margarita del Cañón del Sáenz. También nos preguntan nos preguntaron sobre la hipnosis, ¿verdad? Si sirve y si puede recomendar a alguien, padre. Sí, definitivamente. Yo sé que en algunos casos sí funciona, sí sirve.
Sin embargo, yo les pediría mucho que nos dejaran su teléfono, que llamaran y que nos dejaran aquí su teléfono para poderles recomendar alguna persona, así ya más concretamente. Pues estamos ya al final de nuestro programa. Queremos de veras agradecerles por haber estado con nosotros, por habernos sintonizado a través de la radio, por haber estado con nosotros en la televisión. Yo, antes de la Navidad, quiero agradecer aquí a los colaboradores, a Eva y al doctor, a Gloria, que ha estado varias veces aquí con nosotros, a todos ustedes. Quiero agradecerles y desearles a todos ustedes feliz Navidad. Aquí estaremos el próximo sábado, que es día 25, para alegrarnos por el nacimiento del Salvador, para pedirle a Él por todos nosotros, especialmente por los adictos que todavía andan en las calles, por los que están en centros de rehabilitación y por todos aquellos que sufren el tener a un hijo, algún familiar adicto. Pues nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por habernos sintonizado en este su programa Reencuentro. Le esperamos la próxima semana. Está usted escuchando Monte María Radio, XWX 1420 AM, transmitiendo con 2000 watts de potencia desde Caro Rovirosa 3110, Fraccionamiento Aviación, Tijuana, Baja California, México. Dios es amor y te ama. Ábrele tu corazón. Monte María Radio. Amigos en favor de la familia.